Y nunca diga que la oración es una pérdida de tiempo. Usted puede decir, algo no está bien. ¿Por qué Dios no ha contestado mi oración? Bien, quiero compartir con usted 6 claves para la oración contestada. Y espero que las grabe en su corazón. Son sencillas, nada realmente nuevo, pero algo que necesitamos recordar en una forma más continua y metódica. Para que sus oraciones sean contestadas, primero, debe orar en el nombre de Jesús. Veamos Juan 14, los versos 3 y 14. Jesús dijo, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Dios quiere glorificar a su Hijo, el Señor Jesucristo, y esa es la razón por la que debemos orar en su nombre. Y Jesús ratifica esa realidad al decir, «Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Ahora vayamos al capítulo 16, versos 23 y 24, en donde Jesús hace énfasis en el mismo asunto. «En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». Muéstreme una persona cuyas oraciones le son contestadas, y de seguro que esa persona está llena de gozo. Jesús también dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y esa es la verdad en cuanto a la oración. No hay forma de llegar a Dios el Padre sino únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. Supongamos que usted se pierde buscando una dirección en un lugar que no conoce. Así que detiene a una persona en la calle para que le ayude, y esa persona le dice, «Vaya derecho 3 cuadras más, luego vire a la derecha, verá una casa blanca con una cerca de madera, entonces vire a la izquierda, y esa es una calle sin salida. Recorra 3 cuadras más, vire a la derecha», y usted le interrumpe y le dice, «Un momentito, por favor, no puedo recordar todo eso, déjeme anotarlo». Y la persona que le está dando las direcciones le dice, «¿Sabe qué? Yo estoy yendo en la misma dirección, permítame guiarle. Usted únicamente sígame». Esa persona no solo le señala el camino, sino que, por así decirlo, se vuelve el camino. Jesús no indica el camino, Jesús es el camino hacia el Padre, y cuando usted ora en el nombre de Jesús, Él le lleva a la presencia del Padre. Anote Efesios 2:18. «Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre». ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar con su autoridad. Cuando usted pone su firma en un cheque y se lo da a alguien, esa persona va al banco y lo efectiviza. El banco le entrega la cantidad de dinero estipulada en el cheque, porque ese cheque lleva su nombre, lleva su firma, y con su firma usted le autoriza al banco la entrega de ese dinero. Trate de ir a cualquier banco y hacer efectivo un cheque que no tiene ninguna firma, y le aseguro que estará metiéndose en profundos problemas. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, no estamos simplemente rociando con algún polvito mágico oraciones al decir en el nombre de Jesús, abracadabra, que lo que he pedido se haga. No es así de ninguna manera. Orar en el nombre de Jesús significa, primero, obedecer su mandato. Segundo, hacer algo aprobado por Él. Tercero, saber que eso le dará honor y gloria a Él. Y cuarto, saber que el Padre será glorificado por lo que hacemos en el nombre de Jesús. Si usted ora sin usar el nombre de Jesús legítimamente, no tiene ninguna razón para esperar que su oración sea contestada. Ahora, obviamente, el orar en el nombre de Jesús significa que usted debe ser salvo, que debe ser su discípulo y que debe estar en comunión con Él para conocer su voluntad. No solo ora en el nombre de Jesús, sino que también ora en el Espíritu.
Veamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así como se debe orar en el nombre de Jesús, hay que orar en el Espíritu. Casi al final del Antiguo Testamento hay un versículo muy interesante. Busque Zacarías 12:10. Dios habla de lo que hará en los últimos días, cuando los judíos como nación vengan a Jesús. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hay muchas cosas maravillosas en este versículo, pero lo que más me bendice es que Dios dice que hay un Espíritu, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia y de oración. ¿Tiene usted dificultades al orar? ¿Sabe por qué? Porque no está lleno del Espíritu. Porque cuando lo esté, la alabanza y la oración fluirán de su Espíritu. Usted estará constantemente alabando a Dios y constantemente suplicando en oración. Dios dice que un día Él va a derramar su espíritu de gracia y oración sobre los judíos, pero Él ya ha derramado su espíritu de gracia y oración sobre usted. Por lo tanto, usted debe orar en el Espíritu. En la pequeña epístola de Judas, el verso 20, dice: «Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo». ¿Había notado eso? ¿Cómo se desafía usted mismo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante orar en el Espíritu? Bien, sabemos que cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos con autoridad. Pero cuando oramos en el Espíritu, oramos con fortaleza para que Él nos ayude. Déjeme, le muestro algo en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi amigo, esto significa que cuando usted ora, no lo puede hacer sin el Espíritu, y Él no lo hará sin usted. Es el Espíritu el que ora. Y Él hace por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. El Santo Espíritu de Dios inspira, guía, pone energía y sostiene nuestras oraciones. Nuestro espíritu humano es débil, y aunque el espíritu esté dispuesto, nuestra carne es débil. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No hay ninguno de nosotros que alguna vez no haya dicho: «Fallé en mi vida de oración. Ojalá pudiera orar más. ¿Por qué no puedo hacerlo?». Le diré por qué no oramos más. Francamente, porque somos débiles. Pero nuestra debilidad no debe convertirse en incapacidad, sino más bien en fortaleza, porque la Biblia dice que cuando somos débiles, somos fuertes. Si aprendemos a depender en el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestras debilidades, inspirándonos, guiándonos y capacitándonos. Más aún, Él nos ayuda en nuestra ignorancia. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Estuve una vez en una conferencia bíblica en Dallas. Al finalizar la conferencia, 2 jóvenes estudiantes se me acercaron y uno de ellos me preguntó: «Pastor, ¿usted ora?». Le respondí que sí. Entonces me dio una pequeña tarjeta diciéndome: «Aquí están nuestros nombres. Somos estudiantes en el seminario. Por favor, ore por nosotros». Yo les agradecí y puse esa tarjetita en mi Biblia. He orado por esos estudiantes, pero no creo que lo haya hecho en forma regular. No porque ellos no me importen, pero una asignación de oración es más que 2 nombres en una tarjeta.
Si tuviera que orar por todos quienes me piden que ore por ellos, ni las 24 horas del día serían suficientes, se lo aseguro. Esa es la verdad. Si usted trata de orar por todos y por todo, su oración, en vez de ser un caudaloso río, se convertirá en un estancado pantano. La oración, para que sea poderosa, tiene que ser canalizada. Cuando alguien me dice que está orando por mí, me siento increíblemente bendecido. Y hay hermanos que me dicen que oran por mí diariamente, y doy gracias a Dios que muchos oran por mí. Pero me entristece la realidad de que hay millones de seres humanos por los cuales nadie ora. Ahora escúcheme. Yo no deseo estar en la lista de oración de alguien, a menos que el Espíritu Santo haya puesto primero mi nombre en el corazón de la persona que dice que ora por mí. Y cuando usted está orando por otras personas en forma individual, muchas veces no sabrá cómo orar por ellos. Por ejemplo, su tía Rosita está enferma, y usted ora: Señor, restaura la salud de tía Rosita. ¿Cómo sabe que Dios no está preparando a tía Rosita para llevársela al cielo? Y usted ora para que tía Rosita todavía se quede en la tierra, mientras que, de acuerdo a Juan 17:24, Jesús ora y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde está la tía Rosita? Todavía en la tierra. En las reuniones de oración, más se ora para que la gente sea sanada que lo que se ora para que la gente sea salvada. Parece que estamos más interesados en mantener a los salvos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno. No sabemos orar como debemos orar. Cuando Saulo perseguía a los seguidores de Cristo, antes de que fuera el apóstol Pablo, me pregunto qué oraba la iglesia en relación con Saulo. Si yo hubiera vivido en esa época, seguro que hubiera orado: Señor, mira cómo este Saulo nos persigue. Elimínalo, evapóralo, Señor, haz algo con él. Y ciertamente, Dios hizo algo con él, pero no precisamente como se lo pedimos. Dios lo transformó en el poderoso apóstol Pablo. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Por eso el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, dice: Señor, esto es lo que Adrián está pidiendo, pero esto es lo que en realidad necesita. El Santo Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, cuando nosotros no sabemos cómo orar, por qué orar, o cuando no tenemos la fortaleza, ni la energía, ni el deseo de orar. E intercede con nosotros, como la Biblia lo dice en Romanos 6:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni usted ni yo, nadie puede orar como el Espíritu Santo puede hacerlo. Y la expresión gemidos indecibles era utilizada para describir los dolores de una mujer dando a luz. Eso, mi amigo, es orar en el Espíritu. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces nosotros no sabemos qué pedir. Algunos años atrás, yo viví la experiencia de un profundo dolor emocional y espiritual a tal grado que no podía ni siquiera articular una sencilla oración. Lo único que podía hacer era quejarme. Pero el Santo Espíritu de Dios escuchó mi oración, y Él llevó mi dolor, mi súplica, hasta el trono de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces usted ora primero en el nombre de Jesús, segundo en el Espíritu Santo. Para orar en el nombre de Jesús, usted tiene que ser salvo, y para orar en el Espíritu, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tercero, usted debe orar en obediencia a Dios. Es una malvada necedad el esperar que Dios escuche sus oraciones cuando usted no está viviendo en obediencia a Él.
Lo triste es que hay personas que tienen la idea de que Dios les bendecirá, aún en su desobediencia. Razone esto un instante. Si usted está viviendo una vida de desobediencia, y aún así Dios contesta sus oraciones, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está animando y recompensando su pecado. Pero escúcheme, Dios le ama demasiado como para hacer eso. Veamos el Salmo 66. Quiero mostrarle algo. Salmo 66, verso 18. Este es un versículo que debería estar subrayado en su Biblia. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahí lo tiene, en blanco y negro y bien impreso. Y usted no tiene que ser un científico aeroespacial para entender eso, ¿verdad? Muchos hablan de las grandes promesas en la oración. Bien, esta es una promesa. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, note que no dice, si hubiera pecado, Dios no me escucharía. Dios no le escuchará a usted. Dios no me escuchará a mí. Dios no escuchará a nadie que tenga iniquidad en su corazón. Iniquidad significa el hacer trato con el pecado, sentirse en paz haciendo el pecado. Y si yo tengo cualquier iniquidad en mi corazón, Dios no me escuchará. Ora usted a Dios. Si tiene algún pecado en su corazón, ¿cómo puede esperar que Dios le escuche? Para que Dios le escuche, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tener a Jesús como su Salvador y Señor. De vez en cuando alguien me dice, pastor, Dios me ha dado la habilidad de decir hermosas oraciones. Y si Dios mismo me ha dado esa habilidad, quiero decir que Él está impresionado con mis oraciones. Mi amigo, hay una buena palabra griega para describir lo que usted está diciendo. Tontería. Escúcheme, Dios no se impresiona con sus oraciones, pero sí se impresiona con su necedad. Veamos lo que dice Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. ¿Sabe usted lo que es una vana ofrenda? Es solo una oración vacía. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Aquí ellos estaban en el templo quemando incienso, ofreciendo incienso en el altar. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que todo lo que ellos hacían como parte de su religión, Él lo detestaba. Y en Isaías 1, los versos del 15 al 17, leemos, Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenan están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Veamos ahora Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no se ha vuelto manco ni sordo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para...
no oír. ¿Ha leído alguna vez algo del libro de Esdras? Vayamos al capítulo 9, verso 6. Esdras está orando y dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Mi amigo, debemos orar en obediencia. Para resumir un poco todo esto, vamos a la primera epístola de Juan. No el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los rebeldes jamás verán sus oraciones contestadas. Déjeme retroceder un poco las páginas de la historia. ¿Recuerda cuando Israel había conquistado Jericó? Y tuvieron que pelear contra un pequeño pueblito. No era ninguna gran ciudad. Un pueblito llamado Ai. Apenas 3 letras, H, A, I, Ai. Y sin embargo, los israelitas tuvieron que huir, como se dice vulgarmente, con el rabo entre las piernas, ignominiosamente derrotados. Y Josué tiene que ir y postrarse delante de Dios y preguntarle cómo pudo permitir que tal cosa sucediera. Mire lo que le contestó Dios en Josué 7, los versos 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Qué está diciendo? Josué, hijo mío, ¿por qué me estás orando? No puedes utilizar tus oraciones como una cortina de humo para ocultar el pecado que hay en medio del pueblo. Enfrenta y elimina ese pecado, y entonces oiré tus oraciones. Cuarto, usted debe orar en la voluntad de Dios. No solo conocer a Jesús, no solo ser lleno del Espíritu, no solo obedecer los mandamientos, pero aun habiendo hecho todo esto, todo lo que usted desea no es necesariamente la voluntad de Dios para usted. Anote 1 de Juan 5, versos 14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar en la voluntad de Dios. Y usted no encuentra la voluntad de Dios simplemente por adivinación. Pastor, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere en realidad saberlo? Y usted me responde: bueno, no sé si quiera saberlo o no. Entonces le haré otra pregunta. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Y usted me responde: sí, claro que sí. ¿La quiere hacer realmente? Quiero decir, si Dios le dijera este mismo momento: hay algo que deseo que hagas, ¿lo haría? ¿Sabe usted cuál sería la primera pregunta debido a nuestra naturaleza humana? ¿Qué es, Señor? Esa no debería ser la primera pregunta o la primera respuesta. Usted no puede contestar una pregunta con otra pregunta. Usted debe contestar esa pregunta con una afirmación. Adrián, hay algo que quiero que hagas. ¿Lo harás? Yo debo contestar: sí, Señor, lo haré. ¿Qué es lo que quieres que haga? Mira, la manera de conocer la voluntad de Dios no es sabiendo lo que es, sino comprometiéndose a hacerla aún antes de saber lo que es. Eso es confianza. Sencillamente diga: Señor, estoy listo, y haré lo que quiera que tú quieras que haga. Y aunque esa frase pueda trabar nuestra lengua, destraba nuestra capacidad de obediencia. Debo admitir que muchos tienen temor de la voluntad de Dios. De alguna manera se les ha metido la idea en la cabeza
de que si se prestan para servicio bajo la voluntad de Dios, van a terminar como misioneros en el país de Salsipuedes, viviendo en una choza con piso de tierra y comiendo carne de serpiente o quién sabe qué otros exóticos alimentos. ¿Sabe qué? Pudiera ser que así suceda. La forma de conocer la voluntad de Dios es aceptando la voluntad de Dios antes de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y aunque suena complicado lingüísticamente, espiritualmente no lo es. Pero usted me dice, pastor, quiero más detalles. Muy bien, le voy a dar más detalles. La voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. Y si piensa que esto lo digo porque soy muy inteligente, pues siento desilusionarle. Veamos qué dice Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no necesita saber nada más que esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Preséntese usted mismo como un sacrificio vivo y santo delante de Dios, y usted, sin ninguna sombra de duda, conocerá y comprobará que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. La oración no es para manipular la voluntad de Dios, para que se amolde a la suya. Es descubrir la voluntad de Dios y meterse de cabeza en ella. Pero escúcheme con atención. En última instancia, usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra usted. Cuando su corazón está bien con Dios, usted presenta su cuerpo como un sacrificio vivo y rehúsa el ser amoldado por el sistema y los valores del mundo, para más bien ser transformado, renovado en su mente y empezar a pensar los pensamientos de Cristo y, por lo tanto, tener la capacidad de orar en la voluntad de Dios. Quinto, orar en comunión con los creyentes. Por favor, busque el Evangelio de Marcos, capítulo 11, los versos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mi amigo, no se olvide que un pecado no perdonado es la más formidable barrera contra la oración. Tantas personas se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas cuando están guardando tremendos resentimientos en su corazón. Le pregunto, ¿ese resentimiento, ese enojo, vale la pena tenerlo? Lo que es peor, ¿vale la pena ir acumulándolo, guardándolo, hasta que por fin estalla, hiriendo no solo a quienes motivaron ese enojo, sino a usted mismo? La satisfacción carnal de guardar un resentimiento contra alguien
no vale de ninguna manera la pena porque impide que nuestras oraciones sean contestadas. Escuché de una pequeña niña que una noche, por haberse portado mal, su mamá le mandó temprano a la cama. Pero antes de acostarse, la niña debía orar. Ella así lo hizo. Oró por su hermana y su hermano, oró por su papá y su abuelita, oró por sus amigas en la escuela, oró por su profesora, oró por su perro y por su gato, y finalizó con un alegre amén. Luego, mirando a su madre, le dijo: «Como habrás notado, mamá, tú no estuviste en mi oración». Me imagino que esa oración no habrá salido de ese cuarto, menos habrá llegado al cielo. Pero hay una profunda lección en esto. Sería una temeraria necedad si alguien, teniendo un espíritu no perdonador, pretende que sus oraciones sean contestadas. Y esto es verdad de manera especial entre marido y mujer. En 1 de Pedro 3:7 leemos: «Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida». ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchos esposos y esposas, aun siendo creyentes, viven como perros y gatos, son como palo y piedra, y aun así se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas. Sexto, usted debe orar en fe. En Mateo 21:22 leemos: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Por favor, subraye en su Biblia la palabra creyendo. Ore creyendo, y todo vendrá. Ore dudando, y nada tendrá. ¿Alguna vez has dicho: «Dios, yo creo», cuando en realidad no creía? Muchos piensan que el decir que creen les será contado como si en verdad creyeran. Estaban mintiendo, ellos lo sabían, y Dios también lo sabía. ¿Alguna vez ha orado sabiendo que Dios escuchaba sus oraciones y recibió una respuesta de Dios? Verá, la fe es también un regalo de Dios. La fe no es algo que usted guarde en su bolsillo o en su cartera para gastarla en cualquier cosa que se le antoje. Usted no puede tener fe para nada fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no da fe para nada que esté fuera de su voluntad. Y usted no puede tener ninguna fe a menos que Dios se la dé. Y no faltará quien pregunte: ¿por qué no tengo más fe? Si usted pone en práctica lo que he compartido en este estudio bíblico, le puedo asegurar que descubrirá que la fe está ahí. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, cuando usted ora en el Espíritu Santo, cuando usted ora en obediencia y en comunión, cuando ora en la voluntad de Dios, la fe está ahí. Pero si estos elementos espirituales no están ahí, tampoco estará la fe. Ustedes, esposos, ¿han tenido alguna vez un argumento? Y si me dice que no, con toda mi cariñosa cortesía le diré que son mentirosos. Cuando marido y mujer tienen un argumento y no lo solucionan, y luego se arrodillan para orar por su hijito enfermo,
no se sienten espiritualmente enfermos. No sienten que están actuando hipócritamente. Saben que sus oraciones no se elevarán ni un centímetro del piso y por lo tanto jamás llegarán al cielo. No tienen ninguna fe como para que sus oraciones sean contestadas. Cuando sus corazones sean justos, puros y limpios, y palpiten al mismo compás espiritual, entonces tendrán fe. Y al tener fe, esa fe será el combustible para transportar su oración hasta el trono de la gracia de Dios. Jorge Mueller, de Bristol, Inglaterra, fue un gran siervo de Dios y un poderoso hombre de fe. Él tenía un diario personal en el cual anotaba todas las instancias de oraciones contestadas y llegó a registrar 25,000 oraciones contestadas, algunas de ellas increíblemente milagrosas, imposibles de explicarlas, aparte de la intervención de Dios. Alguna vez alguien le preguntó a George Mueller, ¿cuál es el secreto para que las oraciones sean contestadas? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Ahora, yo no creo que él dijo tenga fe en Dios, sino que dijo tenga fe en Dios. Mira, en realidad no es una gran fe la que necesitamos, sino que necesitamos tener fe en un gran Dios. Fe no es solo un sentimiento positivo, ni el que usted se vuelva frenético o fanático, sino tener la absoluta confianza de que Dios hará lo que usted le ha pedido, si ese pedido está encuadrado dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y ese debe ser nuestro pedido también, para que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Hay algo en nosotros que se resiste a orar. Preferimos ocuparnos en cualquier otra cosa en vez de orar. Y eso se debe a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para que amemos de tal manera a Jesús y seamos llenos de su Espíritu Santo para que la oración fluya de nosotros en forma constante y que oremos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ha notado con qué facilidad podemos pasar horas haciendo deportes o realizando nuestros pasatiempos favoritos o simplemente mirando programas en la televisión? Pero ¿qué trabajo nos cuesta invertir unos minutos en la oración? La oración eficaz, mi estimado amigo, debe ser un acto intencional de nuestra voluntad. No debemos acercarnos al trono de la gracia en forma casual, sino en forma totalmente intencional. Seguramente entre quienes me escuchan habrá quienes, a pesar de ser religiosos, este asunto de la oración es muy secundario en sus vidas. Ahora, si usted aún no es salvo, mayor razón para que ore a Dios. Lo puede hacer este mismo momento diciendo con sus propias palabras algo como la siguiente oración. Dios eterno, reconozco que soy una persona que no me he acercado a ti en oración, sino en raras ocasiones. Reconozco también que soy pecador, que estoy perdido y que necesito ser salvo para tener la seguridad de ir al cielo cuando me llames a tu presencia. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que entregaste tu vida y derramaste tu sangre en la cruz para, por medio de tu sacrificio, pagar la deuda de mis pecados, perdonarme, limpiarme y salvarme. No sé si mi fe es grande o pequeña, pero con la fe que tengo este momento te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control.
total de mi vida.